Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy viernes 4 de septiembre del 2015. Nuestra lección no tiene un título como tal, ya que, como sabemos, es para estudiar y meditar lo que Dios nos permitió analizar durante esta semana. Así que para comenzar, vamos a pedirle la dirección de nuestro Dios a través de una oración. Oremos. Padre nuestro, alabado y bendito sea su santo nombre. Gracias le damos por la oportunidad que nos da de escudriñar su santa palabra. Oh Dios, suplicamos que usted sea nuestro director, que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos comprender esta hermosa lección que usted tiene para nosotros el día de hoy. Padre Santo, suplicamos su bendición para cada una de las personas que nos escuchan en este momento y suplicamos, Padre bendito, que usted se quede con nosotros en nuestros corazones. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para estudiar y meditar de esta semana, como sabemos en la lección número 10, tratamos sobre Felipe como misionero. El texto para memorizar: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros en esta semana pudimos analizar sobre el llamamiento a un hombre que fue un gran evangelista, un gran misionero. En esta semana Dios nos enseñó cómo a través del poder de su Espíritu Santo Él puede transformar nuestra mente, nuestra vida, de tal manera que seamos testimonios para la gente que nos rodea. Y Dios permitió que nosotros comprendiéramos cómo Él, después de su ascensión al cielo, no dejó solos a sus discípulos y a toda la gente que había creído en Él. Nosotros recordamos cómo nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a cumplir su ministerio en favor de la humanidad, un ministerio lleno de amor, un ministerio en el cual nosotros estábamos en ese plan de redención de nuestro Padre Celestial. Y sabemos que esta parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra no fue algo sencillo, sino que aquí nos demuestra el gran amor que Él nos tiene para con nosotros. Y entonces, después de que Él se fue de este mundo para preparar lugares, mansiones para sus hijos fieles, dice la palabra de Dios y el espíritu de la profecía que los apóstoles y los discípulos pensaban para sí que ya se había acabado todo, y probablemente que en su vida cotidiana pues lo máximo que iban a hacer es tener en memoria lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en este mundo. Y de alguna manera pensaban que el predicar la palabra de Dios como nuestro Señor Jesucristo se los había ordenado, pues era solamente algo, un requisito leve, un requisito al cual no habría que tomarle mucha importancia. Sin embargo, a través de la vida de Felipe, nosotros pudimos analizar cómo, después de que ellos recibieron el don del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplir esa gran comisión junto con los discípulos a los cuales Él había enseñado, Él había adoctrinado, y de toda la gente que le escuchó, que vio sus milagros y todo, que debía de seguir adelante, y no solo por sí mismos, sino que en esta ocasión tenían una gran responsabilidad, la cual nosotros tenemos hasta hoy, que es el llevar este hermoso evangelio, estas buenas nuevas, a todas las personas en el mundo entero. Y hemos visto cómo nuestro Padre Celestial no hace excepción de personas y preparó a sus hijos espiritualmente de tal manera que hoy pueden ser gran testimonio para nosotros. En el libro de Hechos que estamos analizando, pudimos ver la vida de este hombre Felipe, cómo fue llamado él para ser un misionero de nuestro Padre Celestial, con una responsabilidad muy sencilla, que es
lo que nosotros podemos ver como diáconos. Sin embargo, comprendimos que el ser diácono no era algo insignificante. Ellos debían de estar preparados espiritualmente y debían de tener buen testimonio y debían de estar llenos del Espíritu de Dios. Entonces vemos que para servirle a nuestro Padre Celestial, hasta en lo más mínimo, nosotros debemos de tener ese testimonio de que somos llenos del Espíritu Santo. A través de nuestra vida eso se va a manifestar, y esa era una de las características que tenía Felipe. Felipe fue llamado a servir a las mesas, como dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 2 y capítulo 4. Y bueno, en ese tiempo, cuando el Espíritu Santo llegó a los corazones de estos hombres, ellos permanecían unidos, unánimes, en un mismo sentir, alababan al Señor, comían juntos. Ellos trataban de que ninguna necesidad tuviera el grupo que alababa al Señor. Pero no solo eso, sino que ahora las personas que se habían convertido, que no pertenecían al pueblo de Israel, comenzaron a notar ciertos detalles y se dieron cuenta de que las viudas eran desatendidas. Entonces los discípulos dijeron, bueno, para que nosotros no desatentamos la predicación del Evangelio, porque esto se tiene que seguir esparciendo, entonces vamos a nombrar a personas especiales, llenos del Espíritu de Dios, llenos de sabiduría, llenos del temor de Dios, de buena conducta delante de Dios, para que estos hombres consagrados sirvan a las mesas, sirvan a las personas necesitadas, vean por las necesidades de las viudas, de los pobres y de toda la gente humilde que está acercándose a nuestro Padre Celestial. Y entonces, dentro de estos 7 diáconos que se nombran, aparece Felipe. Felipe el evangelista. Felipe, un hombre el cual Dios puso todo su poder, como lo puede poner en cualquiera de nosotros, para que él fuera un gran predicador en Samaria. Y nosotros vemos como ellos, los discípulos y las personas que estaban predicando la palabra de Dios en ese tiempo, comenzaron a ser perseguidos. Y entonces cuando comenzaron a ser perseguidos, lejos de volver a esconderse como cuando lo hicieron al fallecer nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando ellos temieron, los discípulos, y cuando se encerraron porque ellos temían por su vida, dice el espíritu de la profecía que ellos no querían salir para que nadie los agarrara y también los matara, porque esa era la pretensión del enemigo de Dios, acabar con la obra que nuestro Señor Jesucristo había hecho en esta tierra. Sin embargo, en este momento, cuando ellos reciben al Espíritu Santo en sus vidas, nace en sus corazones un celo de la predicación de nuestro Padre Celestial, y entonces ellos comprenden que lejos de volverse a esconder, en esta ocasión debían de perseverar en la predicación de la palabra del Señor. La comisión que se encomendó a estos primeros discípulos, en donde se hayan incluidos los creyentes de todas las edades que hubo en ese tiempo, todo el que aceptó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo recibió una verdad sagrada para impartirla al mundo. El pueblo fiel de Dios de este momento fue siempre constituido por misioneros activos que consagraban sus recursos al honor de su nombre, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, y usaban sabiamente sus talentos en su servicio. Y lo pudimos leer porque vimos cómo ellos vendían sus pertenencias y lo compartían con las personas que necesitaban. Ellos veían que las necesidades de las personas que se iban sumando a este grupo pues fueran suplidas, hicieran cosas materiales, ellos vendían de lo que uno tenía de más para compartirlo con el que le faltaba. Entonces vemos aquí la transformación de los corazones de estos hombres. No estaban pensando para sí mismos ni tampoco para beneficio propio. Y entonces Dios nos debe de hacer reflexionar en este momento, ¿qué estamos haciendo nosotros
porque esta es una hermosa historia de la transformación de Dios a través de su Espíritu Santo en los corazones de los discípulos y de toda la gente que creyó en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esas mismas buenas nuevas han llegado a nosotros. Ahora, en realidad estamos viviendo el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo que nuestros hermanos que de alguna manera necesitan algo en este momento materialmente, estén siendo suplidos porque a nosotros Dios nos ha bendecido y tenemos ese deseo de compartir lo que Dios nos ha dado. Estamos tratando de que la gente que nos rodea, que tiene alguna necesidad, la cual nosotros podemos ayudar, esté siendo atendida, o también estamos cayendo en esa mentalidad en que pues bueno, nosotros somos grandemente bendecidos porque creemos en Dios, porque buscamos a Dios y hasta ahí. Como nosotros ya estamos bien, pues hasta ahí nos corresponde y agradarle a Dios, a lo mejor con nuestras palabras o con algunas acciones, pero no estamos atendiendo realmente las necesidades que hay en nuestra iglesia. Las necesidades no solo materiales, las necesidades de espíritu, las necesidades que tiene cada una de las personas humildes que llegan a los pies de Jesucristo cuando escuchan su palabra, ¿verdad? Debemos de analizar nosotros si estamos cumpliendo con esta gran comisión que se nos fue dada. Nosotros vimos cómo Felipe, lejos de ver por sí mismo, vio por los demás. Y cuando él fue expulsado de Jerusalén en la persecución, nosotros en esta semana comprendimos cómo pues comenzaron a perseguir a los cristianos para matarlos, para que se acabara pues ese grupo el cual estaba comprometido con nuestro Señor Jesucristo de alguna manera, porque sabemos que el enemigo de Dios nunca va a satisfacer pues lo que hay, lo que ve a través de sus ojos en este mundo, sino que siempre va a querer más que nuestro Señor Jesucristo, siempre va a tratar de ganar más terreno que nuestro Padre Celestial, pero también tenemos la seguridad que nuestro Dios es todopoderoso y que Él al final gana la batalla, y no solo la batalla, gana la guerra en nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Dice el Espíritu de la Profecía en Hechos de los Apóstoles, la abnegada labor de los cristianos del pasado debiera ser para nosotros una lección objetiva y una inspiración. Los miembros de la Iglesia de Dios deben ser celosos de buenas obras, renunciar a las ambiciones mundanales y caminar en los pasos de aquel que anduvo haciendo bienes con corazones llenos de simpatía y compasión. Han de ministrar a los que necesitan ayuda y comunicar a los pecadores el conocimiento del amor del Salvador. Semejante trabajo requiere empeñoso esfuerzo, pero produce una rica recompensa. Los que se dedican a él son sinceridad de propósito. Con sinceridad de propósito, verán almas ganadas al Salvador, porque la influencia que acompaña al cumplimiento práctico de la comisión divina es irresistible. ¿A qué estamos llamados? A renunciar a nuestras ambiciones mundanales, a cambiar nuestra manera de vivir, a vivir conforme vivió nuestro Señor Jesucristo, y debemos ser celosos de buenas obras. Entonces, nosotros ya hemos analizado a través de las lecciones que han pasado, que Dios nos ha permitido escudriñar su santa palabra, hemos analizado que a la vista del Señor solamente hay dos grupos, sus hijos obedientes y los desobedientes, nada más. Entonces, nosotros al decirnos hijos de Dios, al decirnos cristianos, nuestra vida tiene que hablar por nosotros, no nuestras palabras. Y esta es una forma en la cual los discípulos mostraban cómo su vida estaba hablando del hecho de decir que ellos eran cristianos, su vida hablaba por ellos. Es por eso que ellos todo lo compartían, vendían sus posesiones y lo compartían. Y cuando hubo un descuido, cuando los griegos se dieron cuenta de esto y comenzaron a comentar sobre esto, a murmurar, si lo queremos ver así, de alguna manera inmediatamente se tomaron cartas en el asunto y comenzaron a
a buscar hombres, los cuales iban a hacer esta obra. Y vemos cómo nuestro Señor utiliza a las personas en un pequeño cargo a los cuales se les confiera en ese momento. Si nosotros estamos con ese deseo de servir a Dios, Dios nos va a llevar a donde quiere que nosotros hagamos obra. Y es lo que hizo con Felipe, después de llevarlo a Samaria, y dice que él predicó el Evangelio de nuestro Padre Celestial por todos los lugares a donde iba, incluyendo Samaria, y los samaritanos acogieron a los cristianos. Dice el Espíritu de la Profecía y la Palabra de Dios que ellos comenzaron a alojar a muchos cristianos que fueron expulsados de Jerusalén. Y la palabra del Señor comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque este era el plan de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese venido a enseñar un evangelio al cual nos podemos quedar cómodos y no hacer nada, pues no tendría ningún valor el hecho de que Él haya venido a morir por nosotros. Él nos enseña que nosotros debemos de esparcir este gran mensaje porque Él solamente fue a preparar moradas para sus hijos fieles. Él no se fue de una vez, Él va a volver y va a volver por aquellos hijos que permanecieron fieles en su palabra. Y este mensaje lo comprendieron estos discípulos cuando vino el Espíritu Santo y cuando nuestro Padre Celestial permitió esta persecución. El Espíritu de la Profecía dice que nosotros debemos de ver esto, no porque a Dios le gustara que persiguieran a sus hijos, porque eso no es correcto. Sin embargo, debemos de aceptar que fue una de las maneras más viables para que la gente saliera de ese confort, para que los primeros cristianos salieran de su vida confortable o de su tranquilidad y salieran decididos a esparcir la palabra del Señor de tal manera que no les importara su vida, su propia vida. Ellos perdieron ese sentido de ambición, ese sentido de pertenecer a este mundo, cuando vieron cómo morían los hijos de nuestro Padre Celestial, como Esteban. Entonces, ellos cuando vieron cómo morían, no solo Esteban fue uno de los que se menciona en las Sagradas Escrituras, que fue apedreado en manos de los incrédulos. Estas personas murieron en el nombre del Señor por su fidelidad, pero esto provocó a que los demás sintieran ese celo de seguir predicando la palabra de Dios a costa de su propia vida. Entonces es por eso que nuestro Padre Celestial es alabado, es glorificado con las obras de estos hombres, incluyendo a Felipe, porque ellos estaban dispuestos a dar su vida. Y Felipe era uno de estos hombres. Y Felipe comenzó a predicar la palabra de Dios cuando fue expulsado de Jerusalén. Comenzó a predicar en Samaria y en todos los lugares a donde iba. Y entonces nuestro Padre Celestial lo tomó y lo llevó a un etíope que necesitaba escuchar de la voz de una persona que había comprendido las buenas nuevas, que necesitaba aprenderlas para transmitirlas a toda la gente que él conocía. El etíope sabemos que era uno de los administradores o tesoreros de la reina de los etíopes, así que era una persona importante, era un hombre importante, con un cargo importante. Y leía al profeta Isaías cuando Dios le llevó a Felipe, para que le explicara es la palabra de Dios. Entonces cuando él llega y le explica la palabra del Señor, él dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El etíope, ¿verdad? Era un hombre el cual después de que él recibió este gran mensaje, esta explicación que él estaba deseoso de aprender, dice la palabra de Dios que se fue gozoso. Gozoso siguió su camino cuando el ángel pues se llevó a Felipe de su lado, pero él ya había recibido la palabra del Señor y ahora la llevaba en su corazón para compartirla a todas aquellas personas que le iban a escuchar y que no eran pocas personas, sino que eran su familia, eran sus conocidos y eran todas las personas que de alguna manera pues le respetaban a este hombre con este cargo. También conocimos cómo Felipe, como evangelista, fue un buen padre, fue un buen evangelista, fue un buen padre y también mostró el carácter de nuestro Señor Jesucristo de no guardar resentimiento o rencor
sobre un hombre el cual también se dedicó a perseguir a los cristianos antes de conocer la palabra de Dios, y este es el apóstol Pablo. Y vemos cómo él recibió en su hogar al apóstol Pablo, y él se dice en la palabra de Dios de sus hijas, de sus 4 hijas que él tenía, que eran profetisas. Esto quiere decir, o que ellas profetizaban, como dice la palabra. Tenía 4 hijas que profetizaban en el nombre del Señor. Eso quiere decir que este era un hombre, Felipe era un hombre, el cual transmitía esos mismos conocimientos que había aprendido de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios, a sus hijos. Y su familia también estaba viviendo bajo los mismos estatutos de nuestro Padre Celestial, tenían la guía del Espíritu Santo, y su vida daba fe de lo que ellos decían ser como cristianos. El testimonio que daban ellos era bastante valioso para esos tiempos, y nosotros debemos de analizar qué clase de testimonio estamos dando. Nuestra familia está dando un buen testimonio para honra y gloria de Dios. Nosotros estamos dando un buen testimonio para honra y gloria de Dios. Nosotros debemos de comprender que la responsabilidad de la obra del Señor no recae únicamente en los pastores o en los grandes evangelistas. Todos los que hemos aceptado la palabra del Señor tenemos la responsabilidad de compartir esas buenas nuevas. La palabra de Dios que ha transformado nuestra vida debe de ser compartida hacia la demás gente, por nosotros mismos. Todos somos parte de este gran equipo al cual se le delegó esta gran comisión, como lo señala en los evangelios a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que recibe a nuestro Señor Jesucristo está llamado a trabajar para la salvación de los prójimos. Les dice Apocalipsis capítulo 22, verso 17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. ¿Quién es la esposa de la cual habla el libro de Apocalipsis? Nosotros sabemos que es la iglesia. Entonces, cada integrante de la iglesia es que va a esparcir el mensaje de Dios, es que va a pregonar las buenas nuevas, es que va a adoctrinar, evangelizar, predicar, de la forma que querramos llamarlo, pero todos tenemos que participar para cumplir este gran cometido que Dios nos puso en nuestras manos. Estudiamos en la semana que los ángeles mismos quisieran hacer esta obra. Sin embargo, Dios nuestro Creador quiere que su creación lleve a cabo esta obra. Y nosotros que ya le hemos conocido y le hemos aceptado, nosotros que ya le hemos oído, pues debemos de comprender este mensaje, que es de ir por toda la ciudad donde vivamos, por todos los lugares donde haga falta predicar el evangelio y llevar estas buenas nuevas. Y bueno, esto va a hacer que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos ayude a comprender el valor que tiene este gran mensaje, y así también nuestra vida sea transformada de tal manera que seamos testimonios vivos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es un error fatal suponer que la obra para salvar al mundo pues solo depende de algún ministerio en especial, de algún grupo pequeño el cual tiene que esparcir la obra, el cual tiene que trabajar por el Señor. No, sino que esto debe de ser un ministerio consagrado de cada creyente, de cada persona que acepta la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de trabajar en la viña que se nos fue dada, que es pues el terreno que está preparado para recibir esta hermosa semilla que es la palabra de Dios, que son las buenas nuevas. Debemos de tener esa preocupación, debemos de tener ese llamamiento en nuestra mente, en nuestro corazón, día a día, de predicar la palabra de Dios y de confiar en Dios, que Él tiene grandes, pues grandes maravillas que hacer a través de nuestra vida para los demás, para que sus hijos se conviertan, para que mucha gente se sume a este grupo, a este remanente, porque sabemos que la iglesia militante pues es incontable, pero el remanente de Dios es un grupo pequeño, por eso es el remanente, ¿verdad? Es el residuo, como dice la mensajera del Señor. Y nosotros, si queremos formar parte de ese remanente,
nosotros debemos de comenzar a vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, y era lo que hizo Felipe. Felipe y los apóstoles vivieron conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y dejando que el Espíritu Santo morara en sus vidas, transformara sus vidas para testimonio vivo hacia los inconversos de ese entonces. Pero también Dios nos llama a nosotros en estos tiempos a que, así como escuchamos el mensaje de salvación, no estemos ociosos en la plaza, como habla el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, en donde habla sobre la viña del Señor que necesitaba ser trabajada y pues faltaban obreros y fueron a traer a las personas que estaban ociosas en una plaza, no estaban haciendo nada, ¿verdad? Y así buscó el Señor de la viña trabajadores hasta que acabó su obra. Y no importó la hora, así el pago fue el mismo de quien trabajó desde temprano hasta quien trabajó en la última hora, porque así es nuestro Padre Celestial. El pago que Él dará a sus hijos fieles, no importa cuánto tiempo les sirvan fielmente, es el mismo, es la corona de la vida eterna para todos los hijos de Dios. Entonces nosotros debemos de ir a esa viña, no permanecer perezosos. Nosotros debemos de ver cómo estos apóstoles, como Felipe, al ser esparcidos por la persecución, ellos salieron llenos del espíritu misionero. Ellos comprendían la responsabilidad que implicaba ser cristiano en esos días, y ellos sabían que en sus manos estaba el pan de vida para el mundo que estaba necesitado en ese momento de recibir la palabra de Dios. El amor de Cristo movía estos corazones de tal manera que ellos llevaban este pan a todos los que necesitaban saber de estas buenas nuevas. Así que cuando los discípulos fueron expulsados de Jerusalén, ellos no se escondieron, ellos al contrario, llegaron a Samaria, llegaron a donde fueron esparcidos y predicaron la palabra de nuestro Padre Celestial. Esa preciosa semilla que Dios nos puso en nuestras manos, que es su santa palabra, requiere que nosotros la llevemos al terreno que está esperando para producir buenos frutos. Y Dios nos ha llamado a todos. Nadie es menos delante de Dios para llevar su palabra al mundo necesitado. Nadie. Felipe fue nombrado como diácono, pero tenía características muy especiales. Nadie es menospreciado. Todos debemos de cambiar nuestra forma de vivir para servir al Señor. Si queremos recibir ese espíritu santo, ese derramamiento de la lluvia que habla la palabra del Señor, si queremos recibir, nosotros debemos de velar y orar, de escudriñar la palabra, de orar para que Dios haga descender su Espíritu Santo sobre nosotros. Eso no va a acontecer como magia en nuestra vida, no. Esto tiene que ser porque nuestra vida está aclamando la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues que nuestro testimonio sea un testimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? En lo que estábamos analizando en esta semana, vemos como Felipe, su vida era un testimonio agradable delante de Dios. Él fue nombrado como diácono, sin embargo, se le conoce como el evangelista. Felipe el evangelista. Y Felipe fue un gran misionero en el nombre del Señor, porque él se dejó en las manos del Señor para que lo moldeara. No importa cuánto sufrimiento pasó, no importa hacia dónde fue esparcido, hacia dónde fue arrastrado, no importa. Él iba confiado en Dios, llevando su palabra, porque él sabía que Dios estaba con él, porque él podía sentir el poder del Espíritu Santo en su vida. Y nosotros estamos llamados a servirles a nuestro Padre Celestial, a nuestros prójimos, como misioneros, como grandes evangelistas. No importa las capacidades que tengamos, en las manos del Señor podemos hacer toda la obra que hicieron estos grandes hombres, porque la obra es por el poder de Dios, no por el poder humano. Y Dios nos llama el día de hoy a ser grandes misioneros, grandes evangelistas, y a ser un Felipe, porque dijimos en la semana que hay muchos etíopes que están esperando que alguien les explique, porque ellos no entienden la palabra del Señor, y entonces están esperando deseosos de que nosotros llevemos este gran mensaje para que ellos puedan ser salvos a través
de la mano poderosa de nuestro Padre Celestial a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros debemos de cumplir con esto porque sabemos que Cristo viene pronto por su pueblo, que está a punto de cumplir esta promesa que le hizo a estos discípulos, los cuales salieron a predicar el Evangelio con esta entrega tan hermosa que podemos nosotros reflexionar. Este mismo Jesús, así como se fue al cielo, está pronto a venir a este mundo a recompensarnos según nuestras obras. Y sabemos que no somos salvos por obras, sin embargo las obras son una prueba eficaz de que nuestra vida está siendo transformada. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios nos ayude a entender este gran mensaje, que no pase como una lección más, sino que haga eco en nuestros corazones de tal manera que nuestras vidas sean transformadas, que nuestras vidas den buen testimonio de que somos cristianos y que estemos cumpliendo con esta gran comisión de llevar el mensaje, como dice el texto para memorizar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros sabemos que después de que los apóstoles y toda la gente que creyó en nuestro Señor Jesucristo fue perseguida, es como se cumplió esta palabra. Ahora fueron testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es el mismo llamado que Dios nos hace en este día. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les agradecemos el que hayan estado con nosotros. Les invitamos a visitar nuestra página web, que es www.nochesdeesperanza.net. Pueden dejar sus pedidos de oración, pueden dejar algún comentario o alguna pregunta. Si Dios nos permite, nos escuchamos al iniciar una nueva semana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.